¿Cómo están ustedes? Al igual que la semana pasada, esta semana también vamos a hacer un cita regional sobre un tema determinado. Y si hay un tema importante es la aprobación del PREMBAL. Por 21 votos a favor y 5 abstenciones, el CORE aprobó a fines de julio el Plan Metropolitano de Valparaíso PREMBAL. Veremos en una nota introductoria qué es esto y posteriormente conversaremos con nuestros invitados. A fines del mes de julio, el Consejo Regional aprobó las últimas observaciones realizadas al Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso, o PREMBAL, que es una herramienta que viene a reemplazar la normativa que data del año 1965. El nuevo plan considera más de 17.000 hectáreas para áreas verdes y más de 15.000 hectáreas para ampliación urbana, permitiendo que sectores tipificados en la actualidad como rurales puedan ser utilizados para llevar a cabo proyectos habitacionales sociales. Aquí hemos nosotros pedido la opinión de los municipios principalmente afectados, que son Viña del Mar, Quintero, Puchuncaví, Quilpué y Casablanca, y en todos esos casos hemos obtenido la conformidad de los municipios. Este PREMBAL da una solución directa a través del uso de suelo de vivienda. Hoy día muchos de estos campamentos están en el borde urbano, lejos de los servicios y por lo tanto aquí también se genera un instrumento muy eficaz en torno a poder obligar a la sanitaria a ampliar sus radios de concesión. Pese a que la mayoría de los CORES estuvo de acuerdo con el nuevo plan regulador tras 18 años de diversos estudios y votaciones, la forma en que se llevó al Consejo Regional causó diversas reacciones, tanto en los consejeros como en alcaldes de la zona. Aquí la mayoría de los consejeros efectivamente estamos y coincidimos que el PREMBAL es un avance, pero no estamos dispuestos a subestimar la opinión que tiene la gente. Aquí hubo organizaciones que no se escuchó. Me da mucha pena que mientan de esta forma, mientan a cara de la ciudadanía, mientan a cara de las autoridades como el caso mío. A mí me dijeron, mira, esto no lo vamos a tirar todavía. Yo averigüé el día de ayer, se hizo un pleno que no era la temática del plan intercomunal. El PREMBAL mantiene entre las áreas protegidas a las dunas de Ritoque, el Fondo El Carmen de Quilpué y el Parque de Reñaca Alto. Para que el nuevo instrumento sea implementado, aún tiene que ser revisado nuevamente por la Contraloría. Y una vez superada esta etapa, la región de Valparaíso contará con un nuevo ordenamiento territorial que tendría una duración de 30 años. Ya tenemos claro de qué se trata. Partamos entonces conversando y presentando a don Manuel Millones, consejero regional, quien fue uno de los impulsores en la comisión y en el Consejo Regional que aprobó por 21 a favor y 5 abstenciones, como le da don Manuel Millones. Gracias por la invitación. Saludamos al ex core, don Cristiano Urizar, que es precandidato a diputado por el Distrito 10, pero todavía no es candidato. ¿Cómo está, don Cristiano? ¿Cómo está usted, Rodrigo? Muchas gracias por la invitación. Y gracias por... Saludamos a don Enrique Cristainen, quien es administrador del gobierno regional y también participó en términos de coordinación y trabajo en esto. ¿Cómo está, don Enrique? Rodrigo, gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Y saludamos a don Mauricio Ñambre, alcalde de Quilpué, quien, al igual que en otras cosas, él se siente afectado por esto y viene a plantear su opinión. ¿Cómo está, don Mauricio? Muy bien, y un agrado estar en este panel y poder conversar y sin duda clarificar a la opinión pública las cosas que se están diciendo, y creo que es una muy buena instancia. Ok, partamos con usted. Explíquenos, Manuel Millones, ¿cuál es la importancia de este plan metropolitano recientemente aprobado? Bueno, fundamentalmente todas las ciudades tienen que crecer y este es un instrumento que confecciona el Ministerio de Vivienda. Es un instrumento que lleva 15 años en tramitación. Obviamente que uno ve la complejidad de sacar este tipo de instrumentos adelante. Incluye 8 comunas. Originalmente el PREMBAL tenía bajo la administración del ex CRM Andrés Silva 21.000 hectáreas, que fue aprobado por el CORE. Yo voté en contra en su momento, la Contraloría lo observó, lo reparó, ahí hubo una acción de los ambientalistas, Susana Soto, Ana Cuadro, fue detenido ese PREMBAL y reingresó bajo la actual administración. Y el CRM Matías Solomo, cuando se reingresa este nuevo instrumento, disminuye 5.000 hectáreas que no se justificaban. Eso es muy importante señalarlo. Pero fundamentalmente, ¿qué significa esto? Se generan ofertas de suelo para vivienda, para industria, regulariza situaciones también de hecho. Tenemos una cantidad importante de tomas de terreno que no pueden acceder a los subsidios, regulariza situaciones como Laguna Verde, Concón y otras que, el famoso ventas de derechos, que la gente está instalada y no puede acceder a los beneficios de agua potable, alcantarillado, pero también
genera oferta para primera vivienda que no hay en algunas ciudades, Valparaíso, Concón, entre otras. Es la carta de navegación en materia territorial. Pero estamos hablando de un instrumento que fue concebido hace 16 años atrás. Y obviamente todo tipo de este tipo de planes no es fácil generar consenso, porque tú estás normando sobre territorios privados, para bien o para mal. A algunos le colocas un gravamen, que le colocas un área verde, un parque, le estás colocando un gravamen en la propiedad. Este instrumento tiene 10.000 hectáreas de área verde y parque, por tanto hay una restricción sobre muchos privados, y otros 16.000 hectáreas le generas condiciones para vivienda, le aumentas la plusvalía. Permíteme una inquietud que te la pregunto al tiro, que la gente se pregunta en relación a Curauma en el tema de lo que tiene que ver con esta polémica general que fue con Manuel Cruzat. Los terrenos de él quedan desgravados y ahora se transforman en áreas digamos que permitiría la urbanización. Bueno, efectivamente ahí hubo una extensión urbana propuesta originalmente por el mismo. Nosotros como Consejo Regional, la Comisión y el CORE le pidió al mismo dejar todo eso área verde. Sin embargo, el mismo no aceptó nuestra solicitud porque Valparaíso ha crecido hacia ese territorio, y en este caso, dado que no pudimos llegar a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, en esta segunda pasada por el CORE aumentamos las áreas verdes, triplicamos las áreas verdes en el sector de Curauma, fundamentalmente por la inquietud que aparecía, digamos, como que el Prembal estaba salvando la quiebra a este señor, pero además hemos generado... Pero la salvo no hay... No, porque además ya hemos generado, hoy día, precisamente antes de ingresar al programa, un santuario, porque en ese sector es importante que hemos protegido todos los cursos de agua, 100 metros en todo el entorno, hay tres estanques, pero además hemos encontrado cultura de la tacita, tumbas incluso, y por lo tanto se justifica la calidad de santuario, que es lo que estamos levantando junto con otros sitios más que no pueden quedar protegidos por el Prembal, pero sí es el caso, como el mismo sector norte, que la protección jurídica más importante es ese santuario. Y no es el caso de un área verde, un parque, porque el parque tú tienes que expropiar. Okay. Y en el caso de Quilpué, le di un minuto más que se lo doy para que usted lo explique. En el caso de Quilpué, originalmente la propuesta que había validado el Ceremi anterior, Andrés Silva, y el municipio de Quilpué, eran en ese sector, del sector norte de Quilpué, donde hoy día se pretende proteger más de 170 hectáreas para uso y vivienda. Ese fue el acuerdo que se estableció en la Ceremía y el municipio en ese entonces, que sería el alcalde Villambre. Cuando ingresa este Ceremi, se elimina esa extensión urbana de 170 hectáreas y queda toda la zonificación rural. Estamos hablando que el sector norte tiene 1.000 hectáreas de zona rural. Y en este Prembal de esas 1.000 hectáreas, 700 quedan como área verde, incluyendo el Parque de Fondo del Carmen. Okay. Pues esa es una zonificación amigable, pero además, reitero, es el sector que estamos ya con los fondos aprobados, y esta semana se hace la licitación para declarar santuario todo ese pulmón de la ciudad. Don Cristiano Urizar. Sí, mire, yo en realidad, Rodrigo, le quiero decir que me tocó participar como consejero regional. Si hubiera participado, ¿cómo habría votado? Me habría abstenido o lo habría votado en contra. Creo que no ha tenido grandes cambios desde el que votamos contrario el año pasado. Yo en realidad, cuando yo reconocí en Manuel Millones como presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial el trabajo que él hizo para llevar adelante este Prembal, que después de una cantidad enorme de años, 15 años, se estaba sacando una vez por todas, pero le dije a él, le critiqué en su momento la poca participación ciudadana, particularmente de la comuna de Quilpué y de algunos lugares. Pero Cristian, explíqueme entonces, usted se habría votado, pero siendo la concertación mayoritaria en el CORE, la mayoritaria, ya no hay ningún voto en contra, hay 21 a favor y 5 abstenciones. No, hay 5 votos de abstención, particularmente de los consejeros regionales socialistas, incluso uno se retiró de la sala, habían sido 6, hay un consejero Nelson Contador, se retiró de la sala. ¿Tenía que ir al baño? No, porque encontró que esto en realidad era Rodrigo, era un tema que no se había discutido latamente. Ahora, yo le quiero decir que cuando... ¿Pero cómo latamente? ¿5 años, Cristiano? No, el año pasado, Rodrigo, esto se votó. Y se ganó, se aprobó también con voto, el caso voto mío y voto de otros colegas en contra. Se fue a Contraloría. La Municipalidad de Quilpué hizo observaciones, 17 observaciones. La Contraloría tomó en cuenta esas observaciones y por eso se tuvo que votar nuevamente. Pero nuevamente este Prembal se ha votado con un voto de mayoría, por supuesto, porque ¿sabe qué? Porque hay diversidad en la concertación, en la nueva mayoría. Porque los consejeros regionales tienen visiones de cada uno. Yo creo que los colegas de la democracia cristiana, los colegas del Partido Radical, que lo votaron favorablemente, se equivocaron.
Creo que se equivocaron. Creo que no están tomando en cuenta realmente el mundo de gente ambientalista que de Concón, de Quintero, Puchuncaví, que siente que todavía les falta por estar. Pero ¿cuál es la adecuado. diferencia entre votar a favor y la abstención? ¿Por qué no se votaron en contra? Porque es lo mismo, porque la abstención se suma a eso. ¿Por qué no votaron en contra? Bueno, yo creo que en realidad al verse un poco acorralados por esta mayoría circunstancial, Rodrigo, esta mayoría que planteó la Alianza por Chile, la derecha, y votó a algunos radicales y demócratas cristianos, porque así fue, la gente del mundo socialista, la gente del mundo PP, ahí votaron separados, digamos, unos sí y otros no. Pero ¿qué pasa? Pasa que en realidad no entendieron bien que aquí lo que había que hacer era decirle a la ciudadanía que es una equivocación aprobar este instrumento. Mire, yo fui muy claro, creo que este instrumento es un avance, pero no está totalmente armado para que la gente lo vote a favor. Yo le quiero decir algo, Rodrigo. Me tocó ser presidente de la Comisión de Inversiones. Trabajé mano a mano con el intendente Raúl Celi. Trabajamos y siempre nos pusimos de acuerdo. ¿Sabe cuál es el valor del intendente Celi? Que él me llamaba sabiendo que podíamos tener mayoría. Él podía imponer una mayoría en el Consejo Regional. Él lo podía hacer. Podía tomar a gente de la democracia cristiana y imponer una mayoría. Siempre me llamaba a generar consenso en las políticas que daban al final la aprobación en tema de inversión. Creo que hoy día se pasó la mayoría por encima de una minoría que además no estuvo bien organizada, porque además se llamó sin tener el tema estable. Y ahí hay un problema. Hay un problema porque yo le quiero decir a mi amigo Manuel Millones que aparece mal votado este instrumento, siendo que es un avance, pero puede ser mejor. Tú no estás ahí. No, pero uno conversa con los consejeros y le cuentan cómo fue la historia, Manuel. A ver, Cristian, ¿cómo fue la historia? ¿Es verdad o lo que dice el señor Urizar o no? Porque usted es un ministro de fe y testigo. Mira, algunas cosas sí y otras no. En primer lugar, lo del consejero Nelson Contador. Él no se retiró porque le pareciera mal, él se retiró porque tenía que hacer trámite y lo dijo expresamente en la comisión. No lo sé, pero eso fue lo que dijo y lo dijo delante del público y quedó en acta. Por lo tanto, don Nelson en esta oportunidad se retiró porque él mismo expresamente dijo que tenía... O sea, era lo mismo que ir al baño, pidió permiso. Eso fue lo que dijo. En segundo lugar, yo quisiera decir que el instrumento Prembal en sí mismo no considera una etapa de participación ciudadana propiamente tal, no está institucionalizado. Por lo tanto, cuando hablamos de que aquí faltó participación ciudadana, obviamente que faltó porque no está considerado dentro del instrumento propiamente tal. Se pueden hacer consultas, conversaciones, seminarios, otro tipo de cosas, y que sí me consta que se hicieron. Pero vamos al tema de la última parte que plantea el consejero Urizar, después el ex consejero, el cuasi candidato, digamos, diputado. El cuasi, no sé, cuando sea le voy a decir candidato, pero usted cuasi. ¿Es efectivo o no es efectivo que hubo un problema de forma en aquello, digamos? No, yo pienso que no, creo que no, por la siguiente razón, y tú fuiste presidente de comisión. Es facultativo el presidente de cada comisión bajar las votaciones al core, qué es lo que corresponde o no, lo que se Tú sabes que el Consejo Regional funciona en base a comisiones. En las comisiones se votan y después el presidente al pleno lleva las votaciones y las propone. Y esa facultad del presidente, en este caso cuando estaba Cristian, a él le correspondían inversiones, en este caso le correspondió a Manuel determinar cuál es el minuto preciso de poder bajar el Prembal para votarlo ante el pleno. Tengo entendido que la demora, tú lo vas a poder especificar mejor, fue porque no se votó en la comisión, en el pleno anterior, porque se estaba esperando resolver el tema de las dunas de Ritoque. Sí. Por lo tanto, esa fue la justificación y la explicación técnica de por qué no se votó en el pleno anterior y sí se hizo en este. A los medios de comunicación decían que llamaba la atención que se votó sin avisarle a los medios, digamos, de que a diferencia de otras veces cuando ustedes hacen una votación importante avisa. Eso es indesmentible. Sí, puede ser. Mira, la citación a los medios las hace el departamento de prensa del propio gobierno regional. No es resorte nuestro del intendente, cosas de esa naturaleza. Ahora, recuerda tú que cuando se votó el año anterior el Prembal, ahí sí se hizo convocatoria de prensa porque esa fue la votación específica del Prembal. Lo que se hizo ahora en el fondo fue ratificar estas 17 observaciones que había hecho la Contraloría, donde obviamente ella después da su conformidad respecto a los reparos que se habían hecho. ¿Te fijas? Así es que desde ese punto de vista el Prembal, entre comillas, ya estaba aprobado y esto fue una sola ratificación. Y si me permite, para terminar, yo creo que
no vale la pena darse vuelta en que si es bueno, malo o más o menos el tema del prembal. Lo importante acá es que después de 40 años la región tiene un prembal nuevo que mira hacia el futuro. Y lo más importante es que este prembal puede ser perfectamente modificado, adecuado, perfeccionado. Nosotros lo conversábamos, tú tomas el ejemplo del Plan Regional de Santiago. Y ese tiene, a la fecha, más de 100 modificaciones. Y eso no significa que dejó de tener vigencia ni que es malo, sino que significa sencillamente que los consejeros regionales, las necesidades de las comunas van mutando, van cambiando y se pueden ir adecuando. Nosotros no podíamos seguir 40 años más, 10 años más, 5 años más sin tener un prembal moderno, nuevo. Y básicamente te digo, y en esto muy particular lo que yo quiero señalar, porque la gente fundamentalmente la que está en calidad de campamento, las tomas necesitaban obligatoriamente una solución a sus problemas. Ok, muchas gracias. Ahora, don Mauricio Viñambre, usted ha sido uno de los principales críticos de esto. Recuerde que usted dijo que esto se había hecho entre cuatro paredes, que se había, que aún que le habían informado otra cosa, y que poco menos que usted dijo que usted le habían mentido en esto. ¿Cuál es su visión? ¿Ratifica eso aquello? ¿Cómo siente usted esto? Porque indudablemente el tema del pulmón verde de Quilpué es un tremendo tema para usted. A ver, yo creo que primero hacerme cargo de unos temas que con el ex Seremi de Vivienda Andrés Silva. Yo creo que en ningún minuto nosotros, ni el Consejo Municipal de esa época, ni este alcalde, hemos querido promover vivienda en el sector. ¿Ya? Yo quiero, basta de mentiras, por favor. Yo creo que hay que hacer las cosas con argumentos. En fin. El consejero ha planteado muchas cosas para la ciudad de Quilpué y ninguna ha sido realidad. La venta de la compra del Fondo del Carmen fue con bombo y platillo y no sabemos nada de eso. Perdón, cortita para que la aclare. Usted ofreció la cortita, una intervención cortita. Usted lo ofreció lo que pasa es que no se puede hacer la expropiación mientras no se apruebe el prembal. El prembal, al establecerlo como parque, establece un espacio de utilidad pública. Solamente ahí puede operar la expropiación. Yo no puedo ir a comprarle al intendente o el mismo a título de nada. Tiene que estar grabado como parque para hacer la expropiación. Ok, ya. Lo importante es que no se ha hecho nada. Y hoy día, porque ni esos trámites, que es lo que está planteando. Después se dicen muchas cosas, entonces yo la verdad lo que me tiene agotado a mí es que se mienta a la ciudadanía. Mira, aquí tengo el acta que mandó Pauta de Prensa, estimado, el gobierno regional, es como yo diga, el periodista manda una tabla del consejo, ya, y esta cosa es de ellos. No. Aquí, ¿Cómo se agrándamelo para leerlo porque no puedo leerlo? Esta tabla habla. Ya. Yo lo voy a decir. La tabla dice del consejo que mandó ya el comunicado de prensa al gobierno regional para ese día 26. Por favor, lo que dice. Lo dice. Actividad pleno del core, lugar salón, hora 11 horas, miércoles 26 de junio, tabla. Cuente comisiones, comisión 1, 2, 3, 4 y varios. El régimen interno, educación, inversión, ordenamiento, varios. Emma Castillo, periodista encargada, Consejo Regional, bla, bla, timbre. Eso es lo que decía. Cuenta. Está la comisión de ordenamiento territorial. Aquí nadie dice, porque a nosotros se me quedó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que aquí es la forma. A mí me llama, una semana antes, el Seremi de Vivienda, para una reunión donde asiste el consejero Manuel Millones, donde asiste el consejero Mauricio Palacio, donde nos presentan, junto con la asesora urbana, los antecedentes de cómo vendría el prembal y las modificaciones que le había hecho la cuestión. Y conversamos frente al tema y yo les pido que me dejen para poder analizar este tema, junto con el equipo nuestro, hablar con el Consejo Municipal también, ya, frente a estos temas, y quedamos en eso. Ok, te mandamos los antecedentes, nos cuentan del tema del santuario de naturaleza, que se va a hacer el estudio, que en fin, que además no me preocupe porque se nos va a aprobar el plan regulador, que nosotros estábamos postulando, los proyectos, en fin. Y yo me quedo con eso, ¿me entiendes? Y estoy en una reunión el día miércoles, junto con Cristian Uriza, con la presidenta Bachelet, en donde estábamos apoyando la campaña, me llega un correo que se había aprobado esto.
Además, me llaman consejero. Pero, a ver, mira, perdón, Cortés, déjame ¿en qué cambia de ser para alcalde de Viñambre que hubiera aparecido en que usted habría ido ha ido y poder tener la oportunidad de... Pero usted no tendría por qué darle la oportunidad de la palabra. Por lo menos yo creo que el intendente cada vez que yo he asistido, él ha tenido la deferencia de darme la palabra. Cada vez. Por lo menos yo tengo que decir de eso del intendente. Siempre he tenido esa deferencia por su parte en todas las reuniones y más en esta materia. Yo siempre lo he dicho, nunca he podido decir a un intendente que no ha dejado de escuchar. Siempre ha tenido la oportunidad de dejarnos escuchar. Entonces, eso cambia mucho, porque los consejeros, cuando a mí me llamaron consejeros, que se les había dicho que yo estaba de acuerdo con esto. Y eso no es así. ¿Entiendes? Entonces habría cambiado mucho el escenario que los consejeros supieran cuál era la postura que teníamos nosotros. Y no solo mía, sino también del Consejo. Mira, y yo quiero ratificar esto porque en este mismo hay una declaración pública del día 20 que manifiesta el consejero que dice que esta no se va a poner en tabla. Un comunicado, si quieres lo sacamos y lo mostramos, donde manifiesta el consejero lo mismo. Entonces, yo creo que la forma que se está haciendo esto, que se hizo, no corresponde. Okay. Entonces, muchas gracias, Mauricio. Te he dado un minuto más, al igual que Marcelo, que Manuel Millones, Manuel Millones, continúa usted. La verdad, mira, nos podríamos detener y pimponear qué se dijo, qué no se dijo, quién falta la verdad. Yo he sido muy respetuoso con el alcalde, lo trato al alcalde, lo conozco hace 20 años y por lo tanto él me ha faltado el respeto públicamente. Yo lo mínimo espero es que nos tratemos en materia cordial. Yo creo que uno puede estar de desacuerdo, puede tener opiniones encontradas, puede tener una opinión política distinta, pero cuando tú entras ya a los ataques personales pasa a otros límites, las cosas pueden escalar de manera tú no sabes hasta dónde. Lo importante acá es el fondo, y el fondo para la gente de Quilpué, porque este es un instrumento que estamos detenidos en Quilpué, pero abarca 8 comunas, Rodrigo. Y lo importante para los vecinos de Quilpué es que las 1000 hectáreas del sector norte de Quilpué, 700 quedan protegidas como área verde, 50 quedan desde el punto de vista parque y las 300 restantes quedan como sector rural. Pero la buena noticia para ellos es que el santuario es lo que le va a dar la certeza jurídica, porque esto es muy importante. Pero, perdón, cortito. ¿Eso significa que usted dice que allí no se va a construir ningún proyecto inmobiliario? Es así, salvo que el municipio siga con la política que ha implementado hasta ahora, que ha autorizado vivienda en el sector rural norte. En el mismo lugar que dice proteger el municipio, ha autorizado la construcción de vivienda en el sector rural, pasando a llevar al mismo y al SAC, lo que ha dado lugar a que el Ceremi de la Vivienda esta semana ha puesto una denuncia a la Contraloría de la República para que audite e investigue los permisos que se otorgaron, porque hay una contradicción. Por un lado se dice proteger el sector norte en el discurso, pero por otra parte se otorgan permisos de construcción para viviendas que están hoy día emplazadas en el sector rural. Pero lo más importante, porque el parque, cuando tú hablas de parque, es un acto expropiatorio y hay que generar los recursos para comprar. El área verde no, y el santuario tampoco. Pero ¿qué es lo que le interesa a los vecinos de Quilpué? Que ese sector se preserve y se mantenga. Y el camino es las 700 hectáreas de área verde, no es un acto expropiatorio, es un acto de restricción del uso del suelo, y la zonificación del santuario. Y con eso le da la misma respuesta que el municipio ha pedido. Si el punto estamos detenidos en la forma, yo voy al fondo. El fondo que este instrumento genera 10.000 hectáreas de área verde y parque, de las cuales este pulmón verde de la ciudad se mantiene y se preserva la donación que hizo el señor Valencia para que ese sector fuera parte. Y te reitero, en el caso del Fondo del Carmen, hay conversaciones que hubo entre las bancadas políticas con el rector de la Católica y el intendente. Y han habido conversaciones estos días para efectos de materializar la adquisición una vez que se apruebe el caso del Prembal. Lo mismo que el puente donde está la ciudad de Rato, porque toma la propiedad que tiene cortado el municipio. Ok, tenemos que ir a una pausa. Estamos en una interesante cita regional específico, programático, un tema muy simple, el Prembal. ¿En qué afecta? ¿Qué significa? Hoy día estamos con el consejero Manuel Millones, con el alcalde Mauricio Viñambre, con el ex consejero y cuasi candidato a diputado don... se enoja. Cristian Urizar y don Enrique Kisteiner. La pausa es breve, ya volvemos.